De todo un poco, porque obviamente vamos a tener lo que ha sido la fecha número 15 del clausura en esta Liga 1 que ya está empezando a cerrarse, que incluso podemos hablar de lo que ha sido las mejores actuaciones en todo el campeonato, porque bueno, faltan 2 fechas y sí, son fechas importantes, pero el promedio en sí ya debería estar cerrándose, ¿no? También tenemos lo que son los amistosos de la selección ante sus similares de Colombia y Chile, lo que pasó en segunda división en la Liga 2 con la victoria del Cienciano Alten Santos, con un Garcilaso, un estadio Garcilaso totalmente copado, una fiesta en lo que ha sido la ciudad del Cusco. Y también podemos hablar de lo que se viene a futuro tanto en la Liga 1 como en la Liga 2, en Copa Perú, lo que va a ser el ascenso, el sistema del ascenso que se ha implementado ya, que se viene implementando desde el año pasado. Y también vamos a tener lo que es el polideportivo. Ha habido finales de ATP de tenis, comenzaron, mejor dicho, el último campeonato del año en lo que es el calendario ATP, en el que reúne los 8 mejores jugadores de tenis en la actualidad, así como también a las mejores parejas en la actualidad del circuito de tenis, ¿no? Esperamos también tener un poco de lo que ha sido el Festiusil y más polideportivo para todos ustedes, ¿no? Pero comencemos lo que es el fútbol. Comencemos con lo que ha sido principalmente la Liga 1, porque si bien se ha hablado del resultado genial que ha sacado Alianza en Juliaca, de las victorias tanto de la U y de Cristal, se ha quedado, creo, en el tintero una crítica que venía haciéndose a los árbitros designados, ¿no? Partiendo desde, y me olvidaba, el resultado de la Copa Bicentenario en donde el Athletic Grau ganó por penales al Sport Huancayo, en donde hubo un penal polémico que no le cobraron a Huancayo. Partiendo desde esa polémica, se generó un ambiente enrarecido en cuanto a la elección del árbitro designado para el partido en Juliaca, ¿no? Entre Binacional y Alianza. Principalmente, y esto era la crítica más entendible, de que el árbitro tenía muy poco tiempo de recuperación. Incluso en años pasados, los árbitros descansaban una fecha, entonces arbitraban una sí y una no. Este año y en años anteriores, si no me equivoco, el año pasado también ocurría lo mismo. La falta tal vez de árbitros FIFA, la falta tal vez de árbitros en general, o incluso hasta puede ser un mal manejo de la misma CONAR, ha llevado a que los árbitros se designen más seguido. Hayan 2 semanas seguidas en donde un árbitro va a aparecer en la programación, va a haber incluso semanas en donde se congelan árbitros más seguidos, que es tal vez una manera de castigarlos. No sé hasta qué punto ese castigo realmente sea productivo o no. Pero vamos a lo que quería enfocarme, ¿no? La crítica al árbitro es ya tan desmedida, es tan recurrente, es tan un lugar común que señalarlo no está mal. No estoy diciendo que esté mal señalarlo, simplemente que desviarnos siempre del tema por la misma cosa y ni siquiera tener un poco de decisión en cuanto a la solución del problema ya parece hasta contraproducente para incluso futuros análisis. No podemos hacer nada con la situación de los árbitros. No importa cuánto nos quejemos, aunque parece que a veces sí funciona ese tipo de quejas, en especial en esta última fecha. Pero no importa cuánto nos quejemos, los árbitros van a seguir siendo malos. Entonces, y esto se ha venido quejándose desde que tengo conocimiento. Por lo menos desde esta opinión, de la opinión de mi persona, de Daniel Sánchez Peralta, los árbitros se han convertido como una especie de situación de fortuna, ¿no? Es parte de la suerte del campeón, de lo que hablan generalmente cuando se refieren a la suerte en el fútbol, ¿no? Y a la suerte en especial de los equipos que vienen ganando. Es parte, para mí, el arbitraje de fútbol peruano es parte de lo que se denomina la suerte del campeón. O sea, hay que tener suerte para que, para que los árbitros te ayuden en el desarrollo de algunos partidos. Pero
veamos, porque si bien esta crítica de los árbitros antes había enfocado a tal vez los malos, las malas decisiones que se habían tomado a partir de los árbitros, en esta oportunidad se ha llevado también un poco del tinte político que generó lo que ha sido la elección de las bases y estos 6 clubes que están en contra de esta elección de las bases, que todavía se está viendo su caso, que todavía no se resuelve a cabalidad con ese problema. Pero este tinte político ya empieza a ¿cómo decirlo? A oscurecer ya las elecciones tanto de los árbitros como de incluso hasta las críticas que se le pueden hacer cuando son ya en demasiadas medidas, ¿no? Y yo creo que principalmente a esto iba mi punto, que haya habido otra vez crítica desmedida hacia un árbitro, habla de segundas intenciones en cuanto a lo que podría ser el favorecimiento de equipos simplemente por no poner a este árbitro o a este otro. O sea, señalar a un árbitro porque ha sido elegido de manera consecutiva es algo bueno, eso no lo estoy negando. Lo que ocurre es cuando se habla tanto de la malicia que puede tener el árbitro o de los errores que ha cometido en anterioridad, porque ningún árbitro está salvado acá. No hay árbitro que tire la primera piedra en el Perú, así de simple. Todos son o tienen defectos. Incluso se habla de Alarcón como el mejor árbitro del Perú, y en Arequipa su presentación fue paupérrima. Hablaron de Quevedo en la semana, y sí, Quevedo tuvo un error en la final del Bicentenario y no estaba físicamente apto, pero no es de los peores árbitros, ¿ah? Siempre hay peores y siempre hay árbitros incluso con peor físico, que ese es tal vez uno de los problemas, ¿no? Ni siquiera hay mismo consenso en lo que deben arbitrar ellos mismos. Hay partidos tan diferentes entre la misma fecha, en el mismo día incluso, y todo por cómo afecta el árbitro en el desarrollo del partido. Y ahora lo que pasó en Juliaca fue que justo el árbitro que no había sido programado, obviamente no terminó siendo programado correctamente, pero que generó de que Alianza tal vez lo ayudaron un poquito en cuanto al segundo penal, ¿no? Eso tal vez es la crítica más alta, más grande que se le puede hacer al árbitro. Sí, es difícil tanto jugar como arbitrar en Juliaca, y hay que entender eso, simplemente, que ha sido un error, pero que haya venido de todas estas especulaciones a partir de cómo no van a favorecer tanto a Melgar antes. Incluso a Melgar también lo favorecieron esta fecha con un gol en offside que se lo validaron. Había un penal no cobrado a Chorri Palacios. Si bien tuvo un expulsado, fue bien expulsado Narváez, era el último hombre. Terminó siendo beneficiado, incluso hasta podemos decir que a la San Martín tampoco no es que lo hayan perjudicado en las últimas fechas. Entonces tenemos la situación de que no es que sea regularizado, pero puede ser que la crítica ya haya llevado lo suficiente a presionar a los árbitros, y si ese es el objetivo de tu crítica y no necesariamente el mejor arbitraje, sino el arbitraje que se parezca más justo, porque los que generalmente no tienen la suerte la pueden tener ahorita, creo que esa no es la idea que se debería llevar. Creo que buscar a los mejores árbitros en el Perú ya es difícil de por sí, y todavía tenerlos bajo la presión constante de la opinión pública no va a ser un mejor desempeño de ellos. Incluso hasta tienen que pelear con los mismos jugadores, que hay de por sí ya una falta de autoridad del árbitro hacia el jugador que obviamente no se ve en otras latitudes. Es un problema complicado que creo se empieza a hacer más profundo desde la opinión crítica, a veces desmedida, a veces infundada y a veces hasta ya con mala maña, ¿no? Pero sí, eso por lo menos hablar de los árbitros y tal vez cosas que se podrían revisar tanto desde una cabina como desde la misma CONAR, ¿no? Lamentablemente los que están en una cabina no tienen nada que hacer en la CONAR, y los que están en la CONAR simplemente se van a ver más afectados y más atacados, y van a querer colaborar menos todavía con las críticas que vienen desde las cabinas de radio y televisión, ¿no? Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con todo lo que es la Liga 1, la Liga 2, y ya regresamos.
Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es el tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe, que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía, que me enseñe a lograr lo que quiero, a pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Y es difícil no comenzar ahora sí lo que es la cobertura, lo que ha sido de la fecha número 22 de la Liga 2, porque tenemos que comenzar, creo, esta parte del programa hablando de lo que ha sido el ascenso a Primera División del Cienciano del Cusco, en una tarde tal vez soñada ya por la ciudad cusqueña, más que todo, de volver a tener a su representante, a su hijo pródigo, por así decirlo, en Cienciano en Primera División después de 4 años. Ha ascendido de la mano de Marcelo Grioni, que venía siendo criticado duramente con anterioridad por haber asumido incluso el buzo de Cienciano. Pero sí, entre tal vez sus figuras se encuentran nombres tal vez conocidos para algunos como Rudy Palomino, y que ya venía jugando con anterioridad. Ha estado Diego Reyes jugando por la banda izquierda. También estaba Ray Gómez, un volante entre creativo y medio, que ha sabido pasarse por Unión Comercio, por ejemplo, ¿no? entre otros equipos. Vuelve el Cienciano, terminó ganando la Liga 2 con 44 puntos. Y antes de ir a pasar a ver lo que ha sido la Liga 1, quería explicar un poco lo que viene en cuanto a la Liga 2, porque aquí no termina. Creo que la semana pasada hablamos un poco de lo que iba a ser el cuadrangular final de clasificación entre el segundo y el tercer puesto de la Liga 2 contra el segundo y el tercer puesto de la Copa Perú, pero no explicamos el sistema de cómo había un segundo y tercer puesto en la Liga 2, y es que va a haber una liguilla final también en la Liga 2, en donde se van a enfrentar desde el segundo hasta el séptimo. Es un hexagonal para comenzar, ¿no? Un hexagonal en donde tanto el segundo como el tercero, que son Alianza Atlético y Johan Aurich, aunque todavía falta ciertas apelaciones, todavía falta ciertas denuncias por procesarse, aunque por ahora ese sería el esquema que hay. Alianza Atlético y Johan Aurich, como segundo y tercero respectivamente, estarían asegurados en las semifinales de hexagonal. Pero antes habría que disputarse un partido entre el cuarto, que es Atlético Grau, campeón de la Copa Bicentenario, contra Comerciantes Unidos, que es el número 7 de la Liga 2. Y el otro encuentro se ve entre Santos y Deportivo Copsol. Entonces, el que salga victorioso del Atlético Grau contra Comerciantes Unidos se enfrenta ante el segundo, que es Alianza Atlético, y el de Santos contra Deportivo Copsol se enfrenta ante el número 3 o el tercero, que es Johan Aurich, en donde se definen las semifinales de esta liguilla, de este hexagonal. No, es más que todo una liguilla antes que un hexagonal. Y de este hexagonal, de esta liguilla, se lleva a una final. Se decide en una final quiénes son el número 2 y el número 3 respectivamente. Aunque esto más que todo afecta, yo imagino, en la liga ya compartida con la Copa Perú, en cuanto a poder elegir más que todo fechas, horarios, algo que impactó el año pasado, incluso hasta que generó ciertas dudas por la actuación de en su momento Alianza Huánuco con justo el Santos FC. En cuanto el Santos ya se encontraba eliminado y Alianza Universidad necesitaba una victoria por una cierta cantidad de puntos para complicar las opciones del Manucci y de Johan Aurich en su momento, ¿no? Vamos a ver cómo termina esta Liga 2 todavía. En la próxima fecha se van a disputar, o se van a confirmar, mejor dicho, estos encuentros, y eso es lo que nos espera a futuro, ¿no? Regresamos ya a lo que es la Liga 1 y vamos a tratar de hacer rápido el resumen de la fecha, que tuvo, como ya le habíamos mencionado, el impresionante empate entre Alianza, o bueno, de Alianza mejor dicho, en Juliaca ante Binacional. Tal vez uno de los
partidos más dispares en cuanto a tiempos de oportunidad de gol. Voy a tratar de explicar esto un poquito más a profundidad, porque cada vez que comenzaba un tiempo, por ejemplo en el primer tiempo, y también pasó en el segundo, Binacional trató de salir con todo, atacaba seguido, acumulaba hombres en área y terminaba siendo neutralizado, parece por físico, incluso por prestancia propia en defensa de Alianza, que después de un tiempo de 25 o 20 minutos, más que todo en el primer tiempo ocurrió eso de los 25 minutos, después de este tiempo ya pudo Alianza Lima poder pensar en atacar, ¿no? Cuando estaba del todo seguro que podía contener los ataques del equipo local, fue donde el equipo de Bengochea llevaba su propuesta al área rival. Incluso hay varios que viendo el punto en perspectiva, en contexto, dicen que es bueno sacarle un punto en Juliaca. A Binacional lo han hecho muy pocos y se me ocurre ahorita, el único que se me viene a la mente es Cantolao, aunque creo que Unión Comercio también lo hizo en una etapa del equipo de Binacional en la que era un poco acéfalo, un poco abandonado, porque Humildad Arce ya estaba viendo otra manera de salirse del club, que no sea, o está buscando su renuncia. Y entonces podemos decir de que ya, ahora sí, con el respaldo direccional de la mano de Roberto Mosquera, sacarle un empate a Binacional era impensado hasta cierto punto, ¿no? Esa es en la parte contextual. En la parte ya del momento, en la parte ya propia del partido, en la parte deportiva, por así ponerlo, este punto, ves el resumen, realmente ves el partido y dices, tal vez Alianza pudo haber salido mejor parado, ¿no? 2 penales, uno, como ya le habíamos dicho, bastante dudoso al de Balboa, el otro sí, completamente claro, Ugarriza. Incluso hasta se podría decir que Millán pudo haber sido expulsado con anterioridad, pero es otro debate para otro momento. Acá más que todo queremos hablar de cómo Alianza pudo, o cómo Alianza terminó demostrándonos que hay maneras de poder jugar la Binacional en altura. Es algo que yo creo que si Manuel Barreto no está tomando notas, o si Manuel Barreto no ha tomado notas, debería hacerlo. Pero le bajó un ritmo importante, le bajó incluso hasta esa mística de imposibilidad que había alrededor de Binacional, y con un equipo que no necesariamente era el titular en Alianza. Comenzó, por ejemplo, Duclos, tuvo en Rosell un importante elemento defensivo. Fuentes también realizó un muy buen trabajo. No necesitó tal vez el equipo de siempre, Bengoechea, para neutralizar la propuesta de Roberto Mosquera, pero sí, con los hombres que tuvo, supo cómo hacerlo. Y incluso hasta puede haber hinchas de Alianza que hayan terminado golpeándose la cabeza contra una pared por haber desaprovechado la oportunidad de sacar 3 puntos en Juliaca, 3 puntos que los hubieran puesto de cara a llevarse el Clausura sin lugar a dudas, ¿no? Ahora, con este empate, más bien, y con la victoria que había sacado el Sporting Cristal en Arequipa el día sábado, el día de ayer, confirma Cristal, estoy hablando del Sporting Cristal, confirma ya casi de manera asegurada su clasificación a las semifinales de lo que sería un eventual playoff entre Sporting Cristal y, bueno, el campeón de Clausura, que todavía estaría por definirse, ¿no? Si es que obviamente Sporting Cristal no sale campeón, ¿no? Para esto, ya desde la victoria, desde el día sábado, desde la victoria en Arequipa contra Melgar, Cristal clasificó a la Libertadores, tiene asegurado por lo menos el 4º cupo, en cuanto a que llegó a suficiente puntaje para que la U ni Huancayo lo pudiera alcanzar. Y entonces Sporting Cristal va a jugar una nueva versión de lo que es la Copa Libertadores, va a acompañar hasta el único equipo que por ahora tenía asegurada su clasificación, que es Binacional. Y faltan un par de cupos más que se están peleando entre Alianza, la U y Huancayo. Y justo hablamos de la U. Ganó después de bastantes fechas, si no me equivoco fueron 9 fechas. Le ganó un Ayacucho que
entró entre dormido y tal vez esperando otro tipo de partido. No sé por qué entraría con ese tipo de mentalidad, pero sí ocurrió. Incluso tuvo la mala fortuna de que, si bien pudo tratar de guardar el 0 en los primeros minutos, Nungaray se equivoca magistralmente, por ponerlo con un adjetivo bondadoso, y hace un autogol realmente impensado en cuanto a que se encontraba demasiado solo y colocó demasiado bien el balón para que no pudiera hacer nada de grados, ¿no? A partir de ahí, yo creo que con esa tranquilidad del gol a favor, algo que no venía siendo común en la U, la soltura que ya imprime Quintero, incluso hasta la misma química de Quintero y Hover, empezaba a expresarse en mayor volumen, ¿no? Justo hablábamos semanas anteriores de cómo la U surgía, o su buen momento venía a partir de las individualidades y de cómo en cada sector del campo indudablemente había dependencias, ¿no? En el medio campo, Alfajeme tenía su propia dependencia, Hover tenía su propia dependencia, incluso se hablaba que a falta de gol había hasta Denis dependencia en cuanto al gol, ¿no? Por lo menos el día sábado, y tal vez con uno de los goles, es tal vez la manera más gráfica de mostrar de que hay también un colectivo en la U, uno que no se había visto en mucho tiempo, hay que aceptarlo, ¿no? Y uno en especial que se ha despertado, y yo creo que esto hablábamos la fecha pasada, se ha despertado en cuanto a lo que Municipal lo hizo ver, ¿no? Tal vez fue un poco tarde ese resultado, todavía no estamos seguros. Por ahora está empatado con Alianza Lima en la punta del campeonato, y para esto, por más de que Alianza tenga diferencia de gol, eso solamente va a importar en cuanto a quién elija la localía, si es que ambos empatan en puntos a final de las 17 fechas de clausura. No, disculpa, de las 17 fechas planteadas de clausura. Si hay empate en puntos, hay una definición entre los dos primeros, obviamente. En este caso, por lo menos ahora mismo, sería Alianza y la U, a las 72 horas, ¿no? Desde esa, por como está planteada ahorita la fecha, desde esa final entre Alianza y la U, la final de clausura, por así ponerlo, iría el ganador a enfrentarse por ahora al Sporting Cristal en una semifinal de los playoffs para lo que ya sería la Liga 1, en donde esperaría Binacional en la final, ¿no? En la final nacional. Eso es en cuanto a Liga 1. Podemos hablar también un poco de lo que fue la victoria de Huancayo en Moyobamba, aunque hay que aceptar de que la posibilidad de que Huancayo termine campeonando de clausura es complicada, pero aún así, y esto es algo que hay que tomar en cuenta, Huancayo tiene un duelo directo ante Alianza Lima. Decíamos que una de las virtudes o una de las posibles formas en las cuales Binacional podía terminar siendo campeón de clausura, y como era uno de los candidatos a, si no era el mayor candidato, era sus duelos directos que tenía ante competidores obviamente cercanos a ellos en la tabla. Ya falló en la primera ante Alianza Lima de local, le toca ahora en la última fecha enfrentarse al Sporting Cristal, el cual ya le ha sacado una ventaja considerable de 3 puntos, eso pensando simplemente en el torneo clausura, ¿no? Ya no tanto en el acumulado. Pero para la siguiente fecha, Alianza Lima va a recibir a Sport Huancayo. Ya se ha hablado de cómo Huancayo es el mejor visitante en el clausura, de cómo Alianza ha sufrido de local, ha dejado puntos regados. También lo ha hecho la U y Cristal, ¿no? Yo no creo que eso termine afectando ya en esta última recta. Ya será una cuestión más de mentalidad que de resultados pasados, ¿no? Después, tal vez el que más difícil la tiene entre los tres grandes de Lima, si queremos decirlo de esa manera, es la U, que tiene que visitar a UTC en Cajamarca. Incluso se había hablado de cómo la U, por tener el condicionante de jugar en césped sintético, iba a entrenar en San Marcos, se decidió no hacerlo. Siempre se ha comentado la dificultad de entrenar en campo sintético y cómo esto proporciona una mayor posibilidad de lesión, ¿no? Y por último, Sporting Cristal recibe Alianza Universidad en el Gallardo, una Alianza Universidad que realmente está en una especie de limbo, en donde la Sudamericana
es poco plausible y el descenso no está salvado del descenso, ¿no? Entonces, en esa condición, Alianza Universidad no sé si estará buscando tal vez, aunque ya está con la bolsa definida, tiene que terminar la bolsa de categoría 99 o menor, que le faltan pocos minutos, entonces no creo que sea un problema para Alianza Universidad. Yo creo que va más ahí, va más por todo la mentalidad que tenga Alianza Universidad en molestar al grande, en mostrarse, ¿no? Y de eso dependerá Sporting Cristal, a ver cómo plantea ellos sus partidos. Me imagino que Barreto no pensará en eso a la hora de plantearlos, o probablemente sí, dicen que es un hombre de bastante estudio, pero la mentalidad a veces de los ídolos que tiene en cuanto a carrera técnica difiere a que ellos siempre plantean un partido parecido, ¿no? Hay todavía tiempo para ver cómo se va a mover esta clausura. Y antes de irnos, tenemos los 3 goles de H2O Sports que ya estamos haciendo seguidos. Número 3 es el muy buen gol del Patito Quinteros. Para esto nos hicieron de nuevo fácil el ranking, porque en el clásico, por así decirlo, de Trujillo entre Manucci y Vallejo hay 2 goles. Muy buena definición de Pato Quinteros después de un taco de Raciel García, que está jugando una barbaridad, Raciel. Incluso el mismo enganche de Santiago Silva es bueno para dejar de lado al defensor, ¿no? Y el toque de primera de Quintero es un muy buen gol, el que armaron en la Vallejo para adelantarse 1-0 esa noche. Y el empate, ya cuando estaban 2-1 abajo de Manucci, vino a partir de Lagos, de Ricardo Lagos, que ya había marcado un gol de tiro libre del Sporting Cristal la fecha pasada. Esta vez fue mucho más bonito, ¿no? Casi imposibilitando cualquier opción de Pretel. Y el último, obviamente, la jugada colectiva realizada entre Quintero, Hover, que terminó con una muy buena definición de Osorio. Pudo haber sido más limpia la definición, porque Grados termina interviniendo un poco, aunque vamos a darle la derecha de que es muy buena la triangulación. Un manual de triangulación de la U en velocidad. A veces es difícil ver este tipo de goles en el Perú. Y la Yapa, la semana pasada tuvimos una Yapa de segunda, esta vez tenemos una Yapa de segunda, y Rudy Palomino, el 2-0, creo que es el que terminó estallando, tranquilizando a la gente el domingo por la tarde en el Garcilaso. Es un golazo aparte de Rudy Palomino. Y sí, esto ha sido lo que es el fútbol peruano. Vamos a una pausa, ya regresamos, tenemos un poco de selección peruana, vamos a hablar también de los peruanos en el extranjero, ya está Salvador para hablar también de lo polideportivo, así que no se muevan de H2O Sports, ya regresamos. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es el tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar, porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe, que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía, que me enseñe a lograr lo que quiero, a pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Ya estamos acá de regreso y estamos con Salvador, aquí en H2O Sports, para hablar un poco de lo que es el polideportivo. En cuanto a, por ejemplo, en el tenis, ha habido o ha comenzado ya lo que son los ATP Finals, en donde se reúnen a los mejores 8 tenistas del momento en 2 grupos, ¿no? Es diferente el sistema. Claro, o sea, siempre es en el tema de cada año es, o sea, más son partidos de exhibición. Ajá. O sea, son shows que hacen, ¿no? Siempre los mejores 8 del ATP ranking los mandan, y entre los 8 se sacan la mano como para ver quién es el mejor, entre comillas, porque creo que no le suman puntos en estos campeonatos. Le suman muy poco. Es un Master 1000, sí. No, es un Master 1000, pero sí hay cierto componente de diversión, de espectacularidad, sí, de espectacularidad. Claro, y siempre están estos, o sea, después de estos ATP 1000, si no me equivoco, ya comienzan todos los que son campeonatos de donaciones, de caridad. Entonces ya tú ves a los jugadores que están con su micrófono jugando en pleno partido, o sea, metiendo chacota, dando con el público, metiendo a gente del público a jugar con ellos. Entonces ya se viene lo bonito de la parte del año deportivo, ¿no? En todos los deportes. Se viene por lo menos lo divertido, o sea, ¿no? Para ellos y para el público en general, ¿no? Sí. Entonces la gente va, paga sus miles de dólares y dice, ¿qué más? ¿Cuánto es tanto? Te dan, ¿no?
Y los jugadores también donan y todo eso, ¿no? Sí, y bueno, justo comenzó la fecha con un resultado sorprendente el día de ayer. Alexander Zverev por fin le pudo ganar a Rafael Nadal después de varios intentos. Creo que ahorita sigue sin dormir, ¿no? Supongo, sigue sin dormir porque escucho, Nadal es tengo que ser el eterno rival de Zverev y que no podía salir de la sombra de Nadal, ¿no? Lo tenía loco, ¿no? Pero aparte Nadal siempre dejando que desear en este tipo de torneos, llegando ya a fin de año con tal vez una mentalidad diferente, sí, me imagino. El US Open ya pasó hace bastante tiempo, Nadal ha tenido tiempo de recuperarse, sí. Pero siempre estos ATP Finals no llega con el ritmo que se le quiere, ¿no? No, eso le pasa a todos en general, ¿no? Después también Tsitsipas le pudo ganar a Daniil Medvedev, venía una máquina el ruso, y Tsitsipas lo sacó con parciales de 7-6, 7-5 en el tiebreak y de 6-4, ¿no? Aún así bien peleado. El día domingo, la primera fecha, hubo una derrota de Roger Federer contra Dominic Thiem de 7-5 a 7-5 con una estadística increíble, porque cada vez que... súper ajustado. Sí, pero cada vez que Roger Federer sacaba por encima del 65% de su primer saque, ganaba los partidos este año, excepto en 3 ocasiones, y las 3 fueron contra Dominic Thiem. Entonces está empezando a generar una especie de aura de kriptonita de Federer, Dominic Thiem. Después de la eterna rivalidad de Nadal con Federer, ya puede tener otro contrincante, ¿no? Y justo uno que es parecido todavía a Nadal en cuanto a que juega muy bien en arcilla, que es bien correlón y todo eso, ¿no? Y Djokovic fue el que más fácil tuvo el día, por así decirlo, el día del domingo por lo menos, que enfrentó al italiano Berrettini y le ganó con parciales 6-2 y 6-1. Berrettini tal vez el nombre menos... No, un poco conocido. Menos auspicioso, ¿no? Sí, del campeonato. Bueno, aún así está... Italiano, sí. Ya, bueno. Aún así está con méritos de llegar ahí. El tema de estar en estos campeonatos, para los nuevos, por así decirlo, que últimamente han entrado al ranking los 8 primeros, 10 primeros, es un logro, ¿no? Sí, de Y el tema de estar como que ahí mismo pisándole los tobillos a los nuevos, a los antiguos, ya es un logro personal muy importante, ¿no? Sí, no, de todas maneras, para ellos la mayoría, yo me imagino que volver a sentir, porque no solamente es el juego, sino también ya es una especie de convivencia diferente, ¿no? Son claro, solamente 8, ya no son todos. Claro, no son todos los que se sacan la mura en el ATP, sino son los 8 primeros del mundo, por así decirlo. Ya tienes otra... O sea, ya la gente te mira de otra manera, no es como que, sí, va a perder, no es como, están en los 8 primeros, va a ver, así, ya comienzan a hablar de él, ya comienza a estar en la voz de todos, comienza a tener proyecciones a futuro, la ganancia monetaria que ha tenido ahora es completamente diferente y mucho más grande, como has visto en los campeonatos cuando el que ganan a millones, y los viáticos también son muchísimo más grandes, entonces va a cambiar su forma de vida a partir de ahora, ¿no? Sí, y también tenemos, porque los ATP World Tour Finals, el nombre correcto de campeonato, también hay en dobles masculinos, y principalmente quería enfocarme en lo que ha sido la pareja colombiana de Cabal y Farah. Han sacado... que ha ganado bastantes... ha ganado un par de... Sí. Y ATP muchas veces. Sí. Que terminó perdiendo en su primera presentación ante los franceses Mahut y Herbert, que justo tuvieron una final contra ellos y pudieron imponerse los colombianos, si no me acuerdo fue en Wimbledon, a 5 sets. Sí. Una locura de partido esa vez. Y esta vez los colombianos terminaron cayendo, ¿no? Ante la dupla francesa. Es la primera fecha, la primera presentación. O sea, tienen para rato. Sí, ¿no? Tienen por lo menos asegurado. Sería bonito volver a ver. ¿Te acuerdas? Hubo un Roland Garros que ganó Lucho Horna de dobles. Sí, con Cueva, con el uruguayo Cueva. Sería bonito volver a ver a un dúo peruano, si quiera un peruano en algún ATP o un Roland Garros participando, ¿no? Sí, no. Tenemos uno hace años, así que... Ojalá los que estén ahora... Por lo menos Varía está haciendo muy buena... Sí. Sería bonito que van a estar ahí. Sí, sería bonito ver a un peruano otra vez en el alto nivel del tenis competitivo. No fuera eso, sino en cualquier deporte. En cualquier deporte. Sí, claramente. O cambiando de deporte, fue el Valentín Martínez, el campeonato más antiguo de rugby en Sudamérica, que se jugó en Uruguay, y las peruanas quedaron quintas. Precisamente quedaron quintas, creo que es segundas que participan en este campeonato. Brasil, como siempre, con su poderío primeras, Argentina... segundo, Colombia, terceros, se me fue el nombre, cuarto, y quintos quedó Perú, sorpresivamente. Y felicitaciones a las chicas, ¿no? De ahí, bueno, ¿qué más podemos tener? Bueno, regresando al tenis, se viene la Copa Davis el próximo año, jugamos contra Suiza, y se está la expectativa de que si Federer viene o no. No, pero no creo que venga. No, sinceramente. Creo que se retiró el tema de jugar en la selección por esos campeonatos, pero
Federer podría jugar el tema de las Olimpiadas Mundial. Tiene que. No falta poco para. No, creo que se puso años Olimpiadas, ¿no? Sí, claro. Bueno, el 2020. Sí, está pensando en el 2022. No falta poco, así que veremos cómo van a estar las selecciones ahí armadas, ¿no? Ajá. Y bueno, ¿qué más tienes de deportes? De deporte polideportivo, bueno, podemos hablar de cómo ya más o menos va a cerrarse. La semana pasada creo que, si no me equivoco, no pudimos terminar de hablar de lo que fue la Fórmula 1. Por fin Lewis Hamilton pudo confirmar nuevamente su campeonato mundial, el sexto ya de manera consecutiva. Se está empezando a hacer un monopolio, porque Mercedes también otra vez campeonó el equipo. Sí, el campeonato. O sea, lo bueno que tiene a Lewis Hamilton, que es un corredor que tú lo ves y puede ser tranquilito, todo lo que tú quieras, pero dentro del carro es el más agresivo de todos, el que toma la punta y no hay quien lo pase. Sí, y aparte de su agresividad, mucho de lo que se le habla o mucho de lo que se le aplaude a Hamilton es su capacidad de guardar llantas, ¿no? Sí. El desgaste. Eso es algo bien británico. Hay eso. No, pero todo va a ser el tema de. O sea, aparte de que sea de británico todo, el tema de las llantas calientes. Mientras más calientes estén y no se estén destrozando, los ayuda más con el tema de que estén pegadas a la pista. Entonces, mientras más o sea, si cambias llantas a cada rato, pues ponte en las carreras que son como 400 vueltas o 40 vueltas. Hay carreras de 24 horas. Exacto, sí, claro. Pueden cambiar 10 veces el juego de llantas. Entonces, mientras más utilices las llantas, mejor para ellos. Pero el problema es que se arriesgan más al tema de que el desgaste le juegue en contra, que reviente la llanta y ahí que la carrera, ¿no? Sí, Lewis Hamilton otra vez, ya este año tal vez con una competencia más ardua en cuanto a Ferrari, e incluso también se posteaba al comienzo de año lo que sería Red Bull, que terminó decepcionando un poco bajo Verstappen. Pero sí, yo creo que ya para el próximo año podemos terminar de ver la hegemonía de Mercedes. Esperemos, más que todo por la diversión, porque la parte más divertida del campeonato fue cuando Leclerc empezó a sacar victorias en la parte europea del Tour. Claro. O sea, lo bueno, en este tema de las marcas, sí vas a tener a Red Bull, a Ferrari, a McLaren, a Mercedes, ¿no? Pero el equipo que gana es el que tiene el mejor piloto. ¿No? Entonces, la cosa es, el momento que tú vas a desbancar a Hamilton, ahí vas a ver quién es el mejor equipo. Sí, sí. Y bueno, hablando también, esperemos más que todo eso, ¿no? Que se vaya un poco la hegemonía de lo que ha significado Mercedes y Lewis Hamilton, incluso a expensas a veces de su compañero de equipo, ¿no? Para tomar también en cuenta lo que puede ser el futuro de la Fórmula 1, porque hay bastantes juveniles viniendo de atrás, pero más que todo los equipos están bien separados, ¿no? Hay una distinción clara entre los equipos, entonces tampoco no esperemos de que un equipo de la nada venga a pelearle. No, o sea, cada vez están más marcados están súper marcados los equipos, los corredores, ya se sabe, o sea, las predicciones a que gane Lewis Hamilton es un 200% de comparación de otros, ¿no? Dice quién va a ganar, va a ganar él, va a ganar él, va a ganar él, y las apuestas solo van a ellos. Entonces, no me sorprendería que uno de estos días tenga un problema Hamilton con el carro, pierda la carrera y aparezca uno de los nuevecitos, gane y se gane la millonada de plata y lo contraten en cualquier equipo, ¿no? Y si ocurre, bien por ellos. Y ojalá, o sea, no es por ser malo, pero, o sea, puede que caiga la hegemonía de Lewis pronto, ¿no? Mira lo que le pasó a Schumacher, que era una bestia, y campeón mundial, seguidito todo, tuvo el accidente, pero, o sea, fuera de eso, hasta que no se retiró, él estaba ahí dándole, y nunca, no hubo nadie que lo supere. ¿No? Y sí, ya podemos creo que movernos un poquito de lo que es la Fórmula 1, para hablar de cómo concluyó el Festiusil, victoria de empresariales. O sea, sorpresivamente ha cambiado los que ganaron a comparación del año pasado. Ha ganado el Club K en vóley femenino, en masculino también, si no me equivoco. Futsal también, bueno, en empresariales ganaron. Todos han ganado de por sí, ¿no? Entonces es algo bonito ver como que diferentes rostros. O sea, lastimosamente, y te lo digo como espectador, que los equipos, aunque hay gente nueva, deportista y todo lo que tú quieras, pero se mantienen las mismas personas.
No tratan de mezclar a todos, ¿no? Eso sí. Es un comentario que lo dicen los decanos, lo dicen los profesores, los mismos jugadores que quieren estar ahí adentro, ¿no? Entonces, el tema de variar a los jugadores sería bonito, ¿no? Sí, yo también he pensado de que tal vez una de esas maneras de hacerlo es separarlo por años en la universidad. No es es una alternativa que se podría hacer, ¿no? Como en Estados Unidos, que hay juegos de primer año, los de cuarto año, los Exacto, años, hay juegos dependiendo del tiempo año que tienes que tengas, ¿no? Pero o sea, sí sería bonito ver a los cachimbos, claro, un campeonato más de cachimbos involucrados, exacto, ver a los antiguos, como que jueguen a veces los campeonatos con los cachimbos, los cachimbos jugando con los viejos. Entonces sería bonito, ¿no? Claro. Además el tema de diversidad de caras y cosas. No más porque el tema de no hay que ganar, ¿no? Sino más por el tema de que todos se sientan a gusto con la universidad, ¿no? Claro. Entonces, ponte, he escuchado comentarios de chibolos de varios equipos de que sí, me he inscrito, pero no juego nunca. Claro. Entonces voy por las puras, ¿no? Sí, claro. Entonces hay que ver esas cosas. Sí, aún así, bueno, concluyó Festusil, la mayoría de autoridades está contenta con ello, me imagino que eso es lo que importa para ellos, agregándose aparte de futuras modalidades. Una noticia de UCIL es que ping-pong, tenis de mesa, ganó la Copa de Bronce en general. Ok. Primera vez en UFU que ping-pong trae Copa de UCIL. Perfecto, entonces, bacán por los chicos de ping-pong. Y nada, creo que eso es todo lo que tenemos aquí en el Polideportivo. Vamos a hablar un poquito de lo que es la selección antes de cerrar el programa, así que no se muevan, ya regresamos. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es el tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe, que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía, que me enseñe a lograr lo que quiero, a pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. UCIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Ya estamos aquí de regreso en H2O Sports para ya la última parte del programa, hablar un poco de lo que se viene con la selección peruana de fútbol. Entre su convocatoria, algo que no hemos hablado cuando salió, pero es importante recordarlo, de que regresa, por ejemplo, Pedrito Aquino a la selección, de que nuevamente está Marcos López, aunque no sabemos si se va a tener minutos o no. Y Cristian Benavente, ¿no? Que ha sido la sorpresa, una sorpresa ya esperable, aunque todavía sorpresa por cómo Gareca ha hecho saber su sentimiento de Benavente. Bueno, no lo ha dicho por sí mismo, pero sus acciones han hablado un poco por él, ¿no? Incluso se hablaba de cómo Benavente no era del gusto de Gareca. Aún así lo ha convocado de vez en vez y yo me imagino que va a ser algo parecido a lo que es Peña, ¿no? Un buen momento en Europa y a ver si lo puede reflejar en la selección, ¿no? Tenemos también las noticias que nos llegan en especial desde Bolivia, y esto hay que empatarlo obviamente con lo que es el fútbol, porque en esta fecha se iban a jugar un par de amistosos ante el equipo sub-23 de Bolivia, nuestra selección sub-23, obviamente contra la selección sub-23 de Bolivia, amistosos que se han suspendido por la situación que vive el país altiplánico, lo que genera dudas tanto en la federación, que no sabe si todavía aprovechar este momento o regresar a los jugadores, porque hay varios de estos jugadores, estos chicos de la sub-23 que pertenecen a clubes que están jugando cosas importantes. Por ejemplo, está Pretel en Cristal, Velarde, Tábara, cosas que ya lo vimos hace un mes cuando ocurrió la misma situación. Aunque siendo tan poco el tiempo para el preolímpico, el equipo de Solano, o el mismo Solano, había pedido encarecidamente que se lleve a cabo esta convocatoria, estos amistosos, para terminar de juntar al equipo, ¿no? De unificar a la selección sub-23. Y por último, antes de irnos, también hay que hablar de las declaraciones que ha tenido Charles Aranguis en cuanto al amistoso perteneciente entre Perú y Chile. Incluso se está hablando desde Chile
de la posibilidad de suspender el amistoso a jugarse el 19, disculpa, de noviembre, el martes 19, por la situación política que también vive el país del sur. Aránguiz ha sido claro en decir de que la situación debería ser lo suficientemente grave para no pensar en otra cosa que no la misma situación, y que la selección chilena no debería estar jugando amistosos en este momento, lo cual abre la posibilidad de que no se juegue este partido, de que Perú quede libre en esta fecha. No se sabe todavía si eso es cierta, es la opinión de un jugador. No se sabe qué tan compartida es en relación a lo que es la misma Federación de Fútbol chilena, y el hecho de que tiene que pagar todavía una penalidad porque ya se había comprometido al amistoso, ¿no? Ahora, para esto, el director técnico de Colombia, Queiroz, ya había hablado también acerca de otra vez jugar un nuevo amistoso con Perú, lo que ha generado un poco la Liga de Naciones Europea, lo que ha generado las fechas en CONCACAF, de que los mismos equipos sudamericanos no encuentren otros rivales que no sean sus mismos vecinos, ¿no? Es una cosa que se tendría que ver cómo cumplir estas fechas en un calendario tal vez competitivo, porque estas fechas en teoría era el inicio de lo que serían las clasificatorias. ¿Por qué no se dio esto? Todavía no se sabe, aunque lo que se quería buscar más que todo, creo que de Conmebol, era unificar todos los calendarios de las clasificatorias para hacer las corridas y que no hayan fechas FIFA para amistosos entre esas mismas fechas, ¿no? Todavía no sabemos cómo va a realizarse, o si se va a realizar, en especial el Perú-Chile, ¿no? El Colombia-Perú va de todas maneras, por más de que Queiroz no esté contento con ello, no. Eso ha sido todo por esta edición de H2O Sports. Los esperamos las próximas semanas. Chau, chau.